Cordial saludo. Hoy vamos a desarrollar nuestra práctica de densidad máxima y densidad mínima en materiales granulares. Bueno, en este caso tengo una arena que queremos determinar cuál es su mínima compactación o su máxima compactación, que ella puede determinarse en una condición de estado de estructuración, como estoy mirando acá. Recuerden que cuando analizamos las relaciones trifásicas, un parámetro importante es la relación de vacíos y otra obviamente está directamente relacionada con la densidad seca que tiene el material. Un material cuando es compactado pues simplemente genera una menor reducción volumétrica, cuando está suelto pues está en una máxima, digámoslo así, densidad volumétrica o peso unitario que tenga el material. Entonces, ¿qué sucede? Que en ciertas ocasiones nosotros necesitamos evaluar ese comportamiento y las partículas cuando se adhieren o se unen una hacia la otra pueden hacerla con una mínima condición de contacto o con una mayor condición de contacto entre sus partículas. Cuando hace mayor contacto entre sus partículas hablamos de la relación de vacíos mínima y obviamente el máximo peso unitario que puede tener el material. Cuando hay el mínimo contacto entre el material hablaremos de la relación de vacíos máxima que tiene el suelo y el mínimo peso unitario que tiene el material. Son inversamente proporcionales. Ok, en esta práctica entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Necesitamos tener un recipiente que tenga un volumen conocido, importante eso. Entonces, para eso vamos a utilizar una regla que me va a permitir determinar las alturas de este elemento cilíndrico y obviamente también los diámetros. Entonces, voy a proceder a tomar esa volumetría porque va a ser nuestro volumen de referencia. Entonces voy a tomar varias alturas que tenga de este recipiente. Entonces voy a registrar esa altura en varios puntos para determinar ese punto de referencia. Una vez ya he tomado en diferentes puntos la altura con precisión de este cilindro, ahora hago exactamente lo mismo en el diámetro, ¿sí? De tal manera que vaya tomando diferentes dimensiones con el objeto de verificar cuál es el diámetro promedio de este elemento. Entonces voy a terminar de tomar estas dimensiones. Ya he terminado de tomar estas dimensiones, ya las he registrado en mi informático y con estas dimensiones ya puedo determinar cuál es la volumetría que tiene este cilindro que estoy utilizando. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el peso de este recipiente seco, voy a dirigirme a tomar ese pesito que también va a ser un punto de entrada. Ok, una vez hayamos tomado el peso, entonces ahora procedemos a hacer nuestro ensayo. Para esto voy a utilizar un embudo, voy a utilizar un martillo de goma. Bueno, tengo por aquí elementos misceláneos, tengo también una barra para poder generar un proceso de compactación. Entonces acá vamos a hacer dos procedimientos. Uno, determinar cuál es la mínima condición de compactación y dos, cuál es la máxima condición de compactación de este material dentro de esta estructura. Para eso voy a iniciar haciendo la determinación de la densidad mínima y la relación de vacíos máxima que podemos tener en este material. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces simplemente voy a tomar un embudo, voy a tomar, bueno, con ayuda aquí de una capsulita, material, recordemos que el material para hacer este ensayo debe estar previamente seco. Entonces voy a tomar un embudo y voy a disponerlo lo más profundo que pueda y voy a empezar a aplicar pequeñas capitas muy suavemente dentro del recipiente, haciendo este giro. Importante que no me caiga directamente de la cápsula al fondo del recipiente. ¿Por qué? Porque estamos buscando la mínima energía de compactación, entonces quiero evitar generar una gran caída porque el material estaría compactándose y obviamente lo que busco es que haya la menos compactación posible, ¿sí?
Entonces voy a aplicar unas capitas. Me permite, voy avanzando porque si no nos demoramos en la prueba. Entonces voy avanzando, instalando estas capitas. Tomo más material y voy depositando dentro del embudo para que haga ese proceso de inmersión. Bueno, aquí pueden observar ya he avanzado en ese proceso de disposición. Lo hago muy lentamente. Entre más lo hagamos cuidadosamente, pues va a ser mejor el resultado. Entonces dispongo mis capitas y voy dando en forma circular con ayuda de mi embudo. Tal cual como de pronto pueden estar observando. Bueno, ya he avanzado un poco más. Entonces acerqué un poquito más para que de pronto puedan detallar cómo es que estoy haciendo el procedimiento. Lo hago muy lento, en forma circular. Adiciono siempre teniendo en cuenta poner muy cerca la punta del embudo en la superficie. Y bueno, aquí ya prácticamente estoy terminando el procedimiento. Acumulo un poquito de exceso sobre la parte superior del molde para poder terminar de enrasar el recipiente. Entonces, con ayuda de mi regla metálica, entonces simplemente muy suavemente voy eliminando, recordemos, sin hacer procesos de vibración. No quiero hacer procesos que me altere la densidad del material, simplemente voy retirando muy suavemente este exceso. Recuerden que esta parte del ensayo es la determinación de la densidad mínima o la relación de vacíos máxima que tiene esta estructuración de material. Entonces ya voy terminando acá, termino de enrasar muy suavemente. Creo que con eso es suficiente, no le voy a hacer más. Y ahora con una ayuda de una brocha voy a retirar todos el material de exceso. Ahora aquí ya no tengo problema si le hago vibración, ya sé que ocupé ese volumen con este material, entonces no me voy a preocupar si le hago vibración y se me compacta el material, porque ya sé que hasta ahí enrasé con esa mínima condición de compactación. Ok, entonces retiro con ayuda de mi brocha, retiro todo ese exceso de material. Importante siempre que hagamos esta prueba, pues tener un moldecito que sea muy geométrico, muy homogéneo, su contenido interno, para obviamente tener esa condición de volumen conocido para ser lo más preciso posible. Entonces esta prueba, pues en ciertas ocasiones las utilizamos para determinar la densidad relativa de los materiales. Entonces es importante conocer bien sea o el peso unitario seco o la relación de vacíos que tenga el material, o cualquiera de esas dos propiedades índice que nosotros determinemos, pues es suficiente. Ok, fíjense que inclusive ahí estoy haciendo vibración, estoy observando que se está bajando, pero bueno, ya sé que ocupé ese volumen, ¿sí? Entonces fíjense ahí como para que tengamos presente que sí realmente se está en una estructuración suelta, ese material fue dispuesto ahí. Pero bueno, ya quiero ahora captar el peso del material que me ocupó ese volumen. Entonces me retiro, voy a pesarlo. Bueno, ya tomé el peso de este material, entonces fíjense que lo que decía ya está compacto. ¿Qué hacemos ahora? Podemos repetir la prueba,
puedo hacerla varias veces, las veces que considere necesario, y obviamente en cada repetición que yo haga buscaré cuál es el menor peso que tiene en conjunto. Entonces acabo de pesar el peso del recipiente más el material instalado, entonces me da un punto de referencia. Yo voy a repetir la prueba, la repetimos varias veces, y el mínimo peso registrado en esta prueba será el de tener en cuenta. ¿Qué debo también conocer en esta prueba? La gravedad específica. Tengo que hacer por aparte determinar esta propiedad índice, la gravedad específica. Recuerden que es otra prueba de laboratorio que podemos aplicar para este ensayo. Entonces es necesario tener esa gravedad específica porque en los cálculos que vamos a hacer requerimos de ese dato. Una vez tengo ese registro, ese menor peso, recuerden que pesé el molde en forma inicial, peso del molde más el material instalado, la diferencia entre estos dos me da el peso del sólido, porque acá estoy tomando un material que estoy despreciando la humedad. Sin embargo, si quiero ser un poquito más preciso, puedo determinar la humedad que tiene este material para hacer ese pequeño ajuste. Debe tener una humedad ambiente que será muy pequeña, un 2, un 3%, que puedo despreciarla o calcularla para ser un poquito más precisos en ese análisis. Ok, entonces hasta aquí sería la prueba de densidad mínima. Recuerden que hay que repetirla varias veces, ¿sí? Cuando estemos caracterizando material, inclusive si lo puedo hacer unas 10 veces mejor en esta condición, para con eso estoy más que seguro cuál es esa mínima condición de contacto, y hacerlo, recuerden, con la mayor paciencia posible. No vamos a adicionar rápido el material para que se nos llene en una forma inmediata, sino en una forma muy lenta para evitar que las partículas cuando caigan se compacten y se densifiquen. Ahora voy a repetir, a continuar, no a repetir, sino a continuar mi segunda etapa del ensayo, que es la densidad máxima o la relación de vacíos mínima. ¿Qué hago ahora? Bueno, con el mismo material que utilicé para la anterior prueba, entonces ahora voy a disponer en capas dentro de nuestro recipiente. Voy a utilizar alrededor de unas 5 capitas, voy a aplicar dentro del recipiente. Ahí sí lo voy a hacer en una forma más agreste, digámoslo así, de mayor vibración, porque ahora lo que quiero hacer es compactar este material. Entonces adiciono una quinta parte, voy a hacerlo en 5 capitas. Utilizo una varilla cilíndrica, las mismas que se utilizan para fabricar cilindros de concreto. Entonces puedo utilizar y puedo aplicar una serie de golpes. Podemos aplicar alrededor de unos 25 o 30 golpes para generar esa densificación. Entonces compacto, ¿sí? Compacto, ¿sí? Haciendo presión en forma circular dentro del recipiente. Y bueno, tengo un martillo de goma que también puedo aplicarle vibraciones al recipiente. ¿Ok? Bueno, y luego aplico una segunda capa. Este procedimiento es más rápido que el anterior era bastante lento, ¿sí? Tenemos que hacerlo con mucho más cuidado. Parte de práctica lo hacemos en una forma un poco más rápida, más acelerada, ¿sí? Entonces, nuevamente aplico una segunda capa, nuevamente repito esas vibraciones, ¿sí? De tal manera que lo que estoy buscando es que todas las partículas se densifiquen, ¿sí? Se unan una con las otras, reduzcan ese vacío que tienen entre partículas. Le aplico vibración, como más material, aplico una siguiente capa, voy con mi tercera capa. Bueno, he avanzado un poquito más, ya estoy prácticamente en la última capa. Fíjense que le adicioné y cómo va reduciendo con este tema de vibración.
golpes y acá obviamente evidenciamos como desciende. Bueno, sigo aplicando más material. Voy a darle más golpes. Y bueno, de más energía le demos, mejor, porque vamos a densificar nuestro material. Ok, entonces voy a terminar de enrasar. De aquí voy a aplicar más vibración pequeña. Para densificar nuestro material. ¿Listo? Entonces estoy próximo a enrasar. Entonces acá sí lo hago de esta manera, no lo hago como lo hacía en la primera prueba con suma delicadeza. Sí, aplico presión inclusive para densificar esta arena y que nos quede. Entonces utilizo mi barrita y en forma circular de desplazamiento, en forma de rodillo, voy a terminar de enrasar mi material. Entonces, de esta manera como lo están observando. Y listo. Entonces ya tengo totalmente enrasada. Quito todo este exceso que tengo. Voy a aplicar aquí que genere una pequeña perturbación en la superficie. Termino de enrasar. Listo, ya me queda perfecto. Y hacemos lo mismo que realizamos en la anterior prueba. Entonces retiro toda la arena de exceso que tengo con ayuda de mi brochita. ¿Sí? Para, obviamente, esta arena que está aquí de exceso, pues no hace parte de la volumetría que tengo en mi recipiente, entonces necesito retirarla. Bueno, listo. Una vez tenemos ya limpia nuestra camisa, procedo a tomar el peso ya compacto. Listo. Una vez tomé ese peso, entonces hacemos exactamente lo mismo que en el anterior procedimiento. Devuelvo el material y nuevamente empiezo a repetir la prueba. Acá, ¿qué hice? Pesé, tomé un peso, perdón, de esta configuración. Entonces, al repetir más pruebas, tengo que ahora buscar cuál es el peso mayor que me registre en cada prueba. Entonces, hago varias pruebas y el mayor registro de peso que haya registrado, entonces ese será tomado en cuenta como el máximo valor de peso y con ese puedo calcular mi peso unitario máximo y la relación de vacíos mínima que tiene esta configuración de arena. Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar el E máximo, el E mínimo, que es en este caso, o el peso unitario máximo, que es en este caso, o el peso unitario mínimo, como lo habíamos hecho en la primera partecita del video. Entonces, bueno, no queda más sino ya repetir las pruebas y de esa manera podemos determinar estas propiedades y que con el objeto final podemos determinar la densidad relativa de esta tipología de materiales granulares. Ok, entonces hasta acá es este ensayo. Espero haya quedado claro el procedimiento de ensayo para determinar estas propiedades. Muchas gracias.